Usted escucha Radio Red, una mirada diferente. Son las 7 de la mañana, 36 minutos. Lo anunciamos en la portada de Radio Red, una mirada diferente de este viernes 10 de noviembre del 2023. Nos ocupamos de lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza. Hay una labor maravillosa que adelanta Médicos Sin Fronteras, que está siempre allí, en lugares distintos del mundo, en tiempos de conflicto, ayudando. Y queremos saber cómo están las cosas en materia de atención médica, de ayuda humanitaria en la zona de la Franja de Gaza. Nos acompaña don Andrés Weiss, que es director general de Médicos Sin Fronteras en Sudamérica. Él está en Buenos Aires a esta hora. Bienvenido, señor Weiss. Gracias por estar aquí en Radio Red. Hola, buenos días. Gracias por recibirme. Bueno, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo puede usted describirles a los oyentes de Radio Red una mirada diferente lo que está ocurriendo en este momento en materia de emergencia humanitaria en la Franja de Gaza? Bueno, ya catastrófico no alcanza para describir, ya llega al nivel de lo inhumano. En el conflicto de la Franja de Gaza, iniciado el 7 de octubre, o sea, hace algo más de un mes, ya se habla de más de 12.000 muertes. 12.000 muertes en un mes. Esto es una escalada de violencia extrema y sumamente veloz. Pensemos que salió un comunicado de Naciones Unidas, para poner un poco en comparación, hace una semana hablando de el conflicto de Ucrania, y hablaba de 9.500 civiles muertos en 2 años de conflicto. Aquí en un mes ya hay 12.000 civiles muertos, de los cuales más de 4.000 son niños. El secretario general de Naciones Unidas, y esto es público, salió en los medios, dijo que esto es un cementerio de niños. O sea, ese es el nivel de gravedad de la situación, que no parece que vaya a detenerse y que sigue escalando día a día. Andrés, esta mañana teníamos un reporte nuevamente de agencias internacionales de un bombardeo en el hospital Al-Shifa, cerca también donde había una tienda de periodistas. ¿Cuál es la situación en estos momentos de esos hospitales que están todavía medio operando en la Franja de Gaza? No están medio operando, están operando. A pesar de todo, están operando bajo circunstancias que no son necesariamente aceptables, en el sentido de que la capacidad de responder es al mínimo con lo que hay, que es muy poco, porque el acceso sigue siendo muy limitado, pero siguen operando. Todavía no hay cifras oficiales, no hay datos oficiales, pero lo que sí pone en evidencia esto es cómo no se está respetando el derecho internacional humanitario, la Convención de Ginebra, que dice que los hospitales son lugares que tienen que ser protegidos, que los centros de salud, las ambulancias, los lugares de atención tienen que ser protegidos, y no están siendo protegidos, siguen siendo constantemente bombardeados. Y además de esto, en la otra parte de Palestina, los territorios palestinos están divididos en 2 partes. Está toda la parte de la Franja de Gaza, que es donde está sucediendo la parte más intensa del conflicto, pero también está la otra parte, lo que se llama Cisjordania, West Bank, que es la parte, digamos, desde Jerusalén hacia el este. Son 2 territorios separados. Ahí también empezó a haber una escalada de violencia muy, muy fuerte. El campo de refugiados Yanin también fue bombardeado y empieza a verse como las hostilidades también empiezan a aumentar. Entonces empieza a dejar de ser un conflicto circundado en el territorio de la Franja de Gaza y empieza a expandirse, lo que hace que la gravedad de la situación sea mucho mayor. Señor Weiss, en lo que tiene que ver con la labor de Médicos Sin Fronteras, ¿cómo están operando ustedes allí en la Franja de Gaza? ¿Están llegando de distintas zonas del mundo a reforzar, digamos, esa ayuda que prestan ustedes? Bueno, nosotros en ningún momento detuvimos actividades. Las actividades de Médicos Sin Fronteras continuaron desde el primer día. No desde el primer día. Médicos Sin Fronteras actúa desde 1989 en los territorios palestinos, en la Franja de Gaza, y en ningún momento paramos. O sea, lo que sí sucede es que hay una descoordinación absoluta. ¿Por qué? Porque el hecho de que no haya electricidad y que no haya combustible, no solamente es muy difícil responder, porque hacer funcionar un hospital en la oscuridad es una cosa sumamente compleja, sino que además la comunicación se vio fuertemente perjudicada. Entonces, hacer que las partes que tenemos ahí, los equipos que tenemos ahí se comuniquen, se hizo muy difícil. De hecho, en este momento perdimos comunicación con algunos de nuestros equipos, lo que es una cosa sumamente grave porque no sabemos de su paradero y de sus circunstancias actuales. Entonces, ¿cómo se actúa? A un niño, y esto salió una foto o un video que circuló en el hospital de Al-Shifa, el que fue bombardeado ayer, salió una foto o un video de un niño de 9 años que fue operado, que le amputaron un pie,
en un pasillo con una analgesia, como puede ser lo que se compra en una farmacia. O sea, esas son las condiciones en las que se está funcionando. Me parece que es inaceptable. O sea que a esta altura, nosotros como organización, lo primero que hacemos ya no sabemos cómo pedir un alto al fuego, que se respete la vida de los civiles, que se respete un espacio seguro para que puedan salir, para que los 4.000 niños que ya murieron no sigan siendo más y que no seamos, o sea, que no haya que seguir solamente lamentando víctimas, que se tomen cartas en el asunto más activas para evitar estas muertes de personas que simplemente son víctimas de un conflicto por haber quedado atrapadas en el medio. Andrés, eso que usted narra de este niño operado casi que sin anestesia, hemos visto muchos otros médicos desconsolados, llorando, de ver que no tienen los medicamentos, no tienen los insumos y a veces tienen que tomar decisiones difíciles sobre la vida de muchas personas que si no hay cómo, pues no pueden hacer nada. ¿A ustedes también les está pasando lo mismo cuando no hay insumos, no son suficientes ustedes para atender el cúmulo de enfermos, de tener que tomar decisiones difíciles y sentirse como que no hay nada que hacer? Para dar una dimensión de lo que está pasando, el hospital de Al-Shifa, que te mencionaba, que es un hospital de 700 camas. 700 camas es un hospital muy grande. En un momento tuvimos, cuando había un poco más de seguimiento, ahora está más descontrolada la situación, había más de 4.000 pacientes. O sea, había más de 5 personas por cama en un momento. O sea, es una locura. O sea, 5 personas por cama. Entonces, bajo esas circunstancias, se responde como se puede. Hay que hacer una cosa posible que es decir, puedo atender a unos y a otros, no tengo que elegir. Eso depende en cierta respuesta y en cierta medida del acceso a recursos. O sea, no tengo suficientes recursos para todo y no tengo los recursos para todas las patologías. Quizás tengo, no sé, kits quirúrgicos para operar uno, aunque no tengan anestesia, pero quizás no tengo tratamientos para diálisis u otras cosas que se venían haciendo en ese hospital, entonces hay que empezar a elegir a quién se trata. Esto es muy terrible porque pone al médico en una situación de mucha vulnerabilidad, donde además el médico en sí, que además es habitante de ese lugar, o sea, es una persona que las dos cosas en simultáneo, es víctima civil del conflicto, además de ser un médico que atiende pacientes, fue un nivel de presión psicológica muy, muy alto. Andrés, ustedes hacen una labor impresionante, además como en las condiciones en las que nos cuenta, pues es aún más importante como enaltecer lo que están haciendo, pero ¿quién cuida su seguridad? ¿Cómo están haciendo para cuidarse ustedes de todo lo que está pasando en esta zona? Bueno, lamentablemente esta semana perdimos un colega nuestro, el primero del que tenemos cuenta desde que empezó este conflicto, Mohamed Al-Ahel, que fue asesinado junto a toda su familia cuando la casa en la que vivía en un campo de refugiados, en Al-Shate, fue bombardeado el campo de refugiados y su casa de un montón de otras personas, otras decenas de personas murieron en ese ataque, perdió la vida. Entonces nadie está exento en un lugar como ese. Claramente tratamos de tomar las mayores medidas posibles para resguardarnos, pero hoy en día, sobre todo en Gaza, ningún lugar es seguro, no existe ningún lugar seguro. Una agencia de Naciones Unidas denunció como uno de sus almacenes donde guardaba un montón de materiales para hacer intervención fue saqueado y vaciado, lo que también es lógico en una situación de desesperación donde la gente no tiene nadie, no tiene dónde ir. La gente va a los hospitales a buscar refugio porque cree que los hospitales son lugares seguros y termina pasando que los hospitales tampoco son lugares seguros. Entonces, ya no, o sea, todas las premisas y todos los mecanismos estándares que usamos nosotros para resguardar nuestra seguridad están un poco en tela de juicio, un poco en vilo, porque la situación no permite otra cosa. Pues Andrés, muchas gracias por acompañarnos a esta hora aquí en Radio Red, una mirada diferente y muy loable la labor que hacen ustedes allí en medio pues de esta tragedia y de tantas dificultades. Reciba nuestro abrazo y feliz día, Andrés. Bueno, muchas gracias. Igual quiero volver a hacer el llamado de alto al fuego y de proteger la vida de los civiles. Los civiles no pueden ser un blanco militar y tienen que ser protegidos. Muchas gracias. Andrés Weiss, director general de Médicos Sin Fronteras para Sudamérica, está en Buenos Aires atendiendo esta llamada. Dice en una frase categórica, ya esto se encuentra en un nivel de lo inhumano. Esto es un cementerio de niños y no parece detenerse.